Pasados hermanos, nuevamente estamos aquí con ustedes. Este es el devocional número 8 del año 2019 y en esta ocasión solamente quiero compartirles un tema relacionado con los pastores. Y hablarlo no es porque yo esté pastoreando, sino porque delante de Dios, como todos los pastores, tengo el deber o la responsabilidad de poner al tanto a la congregación acerca de todos los elementos que componen en la iglesia, desde cómo funcionan, cuáles son sus efectos y qué los afecta, todo con el propósito de que nuestras congregaciones tengan conocimiento de la realidad de la iglesia, un conocimiento real, en lugar de un conocimiento basado en mitos tradicionales, que por cierto, famosos por ser disfuncionales. Pero en esta ocasión solo hablaré de los pastores, especialmente de la razón por la que la iglesia debe orar por ellos. Así que regálenme por favor unos minutos de su tiempo para que les revele algo real que sucede en los pastores secretamente. Algo que en la mayoría de los casos los congregantes no lo perciben y ni tampoco se las confesamos por varias razones, pero más porque tememos desalentar a nuestros congregantes. Pero que, dado que queremos llegar a ser una iglesia vibrante en el siglo XXI, es necesario que desechemos algunos mitos que creemos y tenemos acerca de los pastores, y lo vamos a hacer trayendo algunos secretos a la superficie para bien de la iglesia y para que cada congregante juzgue por sí mismo si existen razones para orar por los pastores. Personalmente creo que sí las hay, pero bueno, al final de este mensaje usted mismo podrá saber si hay razón y razones para orar por los pastores. Así que la primera razón por la que creo que debemos de orar por nuestros pastores es que los pastores experimentan físicamente y emocionalmente la soledad. ¿Sabía usted que las estadísticas muestran que el 60% de los pastores no tienen un amigo íntimo? Esto es verdad. Es raro que un pastor tenga un verdadero amigo. Usted puede vernos hablar con muchas personas y con muchos colegas y decir cuántos amigos tiene el pastor, pero en realidad es raro que entre nosotros hayan relaciones de amistad. Y le voy a decir por qué terminamos en un estado de soledad. Terminamos solos por el hecho de ser líderes. El liderazgo tiene un precio que hay que pagar, y ese precio por ser líderes, el hecho de ser líderes ya terminamos aislados de los demás. Es que el liderazgo natural es muy sufrido porque es como un imán, atrae celos, sentimientos de celos y envidias de parte de otros. O sea, todo lo que hacemos de manera natural nos pone en ocasiones en mal con otros y terminamos aislados. Y esto explica la razón de por qué en las iglesias no vemos un correr de las personas hacia el pastorado, hacia el deseo de ser pastores, porque inconscientemente ya estamos ahí pensando de que pues es una responsabilidad grande que nos va a cobrar precios que en el momento en que le entremos no tenemos conocimiento de qué nos espera en el transcurso de nuestro ministerio. Pero lo cierto es que ese liderazgo tiende a aislarnos de otros. Pero también terminamos estando solos porque no queremos a veces que la gente sepa lo difícil que son las cosas para nosotros. A veces mostramos una realidad que a veces no es, valga la redundancia, no es la realidad. Hay cosas que son muy difíciles para nosotros, pero en lugar de confesarlas, mejor nos aislamos de la gente. También terminamos solos porque no queremos que la gente conozca nuestras debilidades y lo que nos hace vulnerables. Terminamos solos porque la gente ve más nuestra posición que nuestra persona. A veces las personas son amigas nuestras o se relacionan con nosotros más cuando no tenemos una posición de pastores, pero cuando la llegamos a asumir,
la gente tiende también a aislarse de nosotros y nos pierde de vista a nuestra persona y mira más nuestra posición. Incluso en algunos casos, algunos congregantes miran a su pastor con miedo y realmente no debiera de ser así. Aunque estamos asumiendo una posición, un cargo, pero seguimos siendo la persona que conocieron antes de ser pastores. Y la gente a veces tiende a perdernos de vista en el sentido de que se olvida de que somos personas de humor, somos personas que nos ponemos tristes, somos personas que nos reímos, somos personas que nos dolemos, que estamos sanas, que estamos enfermas en ocasiones, y a veces todo eso se olvida, se deja a un lado, no se piensa en ello, y es una razón por la que también terminamos solos. Repito, porque para muchas personas nuestra posición es lo único que ven y no nuestras personas. Y a veces piensan que no pueden ayudarnos porque suponen que un pastor es alguien que lo puede todo, lo sabe todo, y en realidad no es así. Los pastores no lo sabemos todo, no lo podemos todo, no tenemos todas las respuestas de todas las cosas que suceden en nuestras vidas o en las vidas de los congregantes. Y a veces nosotros, los pastores, por no hacerlo sentir que no sabemos algo, a veces mejor nos hacemos a un lado, nos aislamos también. Estas son solo unas cuantas causas por las que experimentamos la soledad, y que por esta razón la iglesia debemos orar por nuestros pastores. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Pero hay una segunda razón por la que debemos orar por nuestros pastores, y es porque los pastores son extremadamente sensibles al estrés. El escritor John Maxwell, en su libro Compañeros de Oración, ha dicho que todo el trabajo del pastor tiene consecuencias eternas, y esa puede ser una carga pesada para todo el pastor. Si enseñamos bien, tendremos recompensa, y si enseñamos mal, también tendremos una recompensa no muy agradable, y eso ya constituye una carga pesada en el pastor. O sea, los pastores son extremadamente sensibles al estrés. Creo, hermanos, que nuestra sociedad nos ha convencido en que si un político, un economista, un deportista cometieran un acto inmoral, y un religioso, un pastor, cometiera ese mismo acto inmoral, la sociedad nos ha convencido de que al que tenemos que ponerlo en la vidriera es al pastor y a su familia. Podemos perdonar más fácilmente al político, al economista, al deportista, pero no al religioso. No debiera de ser así. Un acto inmoral es un acto inmoral cometido, su impacto es el mismo de quien lo cometa, pero la sociedad nos ha convencido de que le debe de pesar más al pastor que a los demás. Por supuesto que no debiera ser así, pero lo cierto es que ya la sociedad y la iglesia nos hemos acostumbrado, ¿sí?, a que al único que vamos a enjuiciar es al pastor. Lo ponemos como en una vitrina, en una vidriera, para contemplarlo, para criticarlo y para condenarlo juntamente con toda su familia. Y esto, por supuesto, que sentir esta carga o esta sensación ya nos mantiene estresados. Pensar en las consecuencias que traen nuestros actos ya es una carga. O sea, queremos no solamente que nuestros actos produzcan buenos frutos, y eso ya nos tiene a veces ansiosos por querer ver cómo va a resultar lo que hacemos, pero también en ocasiones también estamos conscientes que si dichos actos o ciertos actos nuestros van a traer malas consecuencias, y eso también ya es, el pensarlo ya es una carga.
y que por esta razón los pastores necesitamos que oren por nosotros para que Dios nos ayude a resolver situaciones difíciles, tanto de lo que sucede en nuestra persona y tanto de lo que sucede en la iglesia. Y quiero confesarles algo: a un pastor lo estresa más su conciencia de responsabilidad que tiene ante Dios y ante la gente que el estar preparando sermones. Así que no midamos la capacidad de los pastores por la cantidad de mensajes que dé, sino por cuán consciente está de su responsabilidad. El apóstol Pablo nuevamente en Hebreos 13:8 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hebreos 13:8. Pero hay una tercera razón por la que debemos orar por nuestros pastores, y es esto: porque las presiones de liderazgo que tiene un pastor lo empujan a la depresión. La depresión es un tema que se evita mucho en las iglesias, pero mientras la iglesia y los pastores estamos evitando estos temas, la realidad es que muchos pastores están en este momento sintiéndose que no son lo suficientemente capaces para realizar algo, y más se convencen de ello cuando no ven buenos resultados en su trabajo. Muchos pastores actualmente terminan diciéndose a sí mismos que nada vale la pena. Recuerde lo que le dije al inicio de este mensaje: estamos sacando algunos secretos a la superficie para el bien de la iglesia, para el bien de todos nosotros. Y a veces esto no se comenta, repito, porque tememos a veces que la iglesia se desaliente, porque su pastor, sus pastores están en estos estados de depresión. Esto que le estoy confesando no es algo que la congregación lo pueda notar fácilmente en su pastor, porque hasta eso la depresión goza de una virtud que se puede mantener bien oculta. Y por esta razón es que debemos orar por nuestros pastores, orar por ellos, porque aunque usted los vea que son amantes de Dios y siempre quieren servir con todo su corazón en la obra, la realidad puede ser otra. La realidad es que ese pastor está luchando con pensamientos como estos: nada vale la pena, mi liderazgo es un fracaso. Quiero que recordemos un poco a Elías, un gran profeta de Dios, pero que no escapó de la depresión. Solamente es breve el comentario. En su tiempo libre usted puede leer la historia de este profeta para que verifique y compruebe que lo que le estoy diciendo es verdad. Elías, hermanos, fue un profeta que tuvo grandes experiencias con Dios. Por ejemplo, oró con fe para que no lloviera, y no llovió por 3 años, y nuevamente oró para que lloviera, y llovió. Pero también pidió que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio que había preparado, y descendió fuego del cielo. Y todo eso es grandioso, es sorprendente, es una experiencia que él vivió muy sorprendente. Pero con todo esto llegó un momento en que sintió el deseo de morirse. Con todo lo que había experimentado, llegó a sentirse inferior a sus padres. Es lo que les decía anteriormente, que llega un momento en que el pastor experimenta una sensación que quizás es una sensación traicionera de la mente, que nos hace sentir que no vale la pena lo que estamos haciendo y que hemos fracasado. Y Elías no fue la excepción, no fue un líder que estuvo fuera de este sentimiento. Este sentimiento lo alcanzó. Llegó a sentirse inferior a sus padres y pidió a Dios que le quitara la vida. Esto quizás es algo que no lo vemos muy común en nuestros días. Simplemente sabemos que una persona por cierto lugar se quitó la vida, se suicidó, y no sabemos las razones por las que se suicidó. Pero del profeta Elías
podemos ver en la escritura que él le pidió directamente a Dios que le quitara la vida porque se sentía que no era mejor que sus padres. Y la pregunta es ¿cómo es que este hombre pudo sentir eso en su vida cuando había visto tantos milagros, tantas respuestas de parte de Dios? Pues bueno, aunque vio todo eso, su mente también le jugó una mala pasada, que llegó a sentir el deseo de morir. Y lo impactante de él es que no se sentó a esperar que Dios le quitara la vida, sino que él intentó suicidarse. Dice la escritura que caminó hacia el desierto y llegando hasta cierto lugar, allí sin comer, sin nada, simplemente se dejó caer. Si no es por la obra milagrosa de Dios, la providencia de Dios, este hombre ahí hubiese quedado muerto. Pues cosas como estas suceden a los siervos de Dios, y están sucediendo frecuentemente en nuestros días. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que se caracteriza o se cataloga como el nihilismo, en el que prácticamente la gente, la humanidad, estamos en lo que se puede decir la zona cero. Estamos en un estado de alto riesgo, y no solamente en los pastores, sino en muchas personas. Pero bueno, en este momento solamente estoy tocando el tema de los pastores, y ellos no escapan, ellos también están ahí, o sea, luchando en la zona cero. Espero, hermanos, que esta reflexión, estas 3 razones por las que debemos de orar por nuestros pastores, las tengamos presentes en nuestras oraciones y cambiemos nuestra perspectiva en cuanto a los pastores. Ya no tengamos mitos, sino conozcamos la realidad de los pastores. Seguimos siendo seres humanos que necesitamos a todos nuestros congregantes también en la oración, porque los pastores experimentamos físicamente y emocionalmente la soledad, porque somos extremadamente sensibles al estrés, y porque las presiones de nuestro liderazgo en ocasiones nos empujan hacia la depresión. Una segunda parte de este tema se los voy a compartir en el siguiente video. Por el momento ya tienen conocimiento de estos 3 problemas que los pastores pasan, y porque creo yo que necesitamos oraciones. Bueno, no olvides suscribirse a mi canal. Que Dios me los bendiga grandemente.